Y cuando podamos empezamos a transmitir. ¿Qué les parece si saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Dígale que bueno que estás aquí, qué gusto verte. Y voy a permitir a nuestro hermano Edson que pase al frente para que nos traduzca. Vamos a tener traducción, ya que tenemos algunas personas que hablan solamente el inglés. Y cuando estén listos, me avisas, hijo, que ya estamos transmitiendo. We're live, ok. Vamos a saludar de igual manera a los que se conectan por internet. Les agradecemos que estén conectados como cada martes. Reciban un fuerte saludo de Pastor Ana. Ella no pudo estar este martes con ustedes, pero estará primeramente Dios el próximo martes. Amén. Y pues me dio la oportunidad, que siempre lo tomo como una gran bendición, estar delante de ustedes. Y vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo estos últimos días. Y cuando quieras empezamos. El tema de hoy se llama Dios trabaja de acuerdo a tu fe. The topic today is how God acts according to your faith, O Dios trabaja conforme a tu fe. or God works according to your faith. Si tienes mi teléfono, hijo, me lo traes por favor, porque necesito unas cosas de ahí. Digan conmigo, Dios trabaja conforme a mi fe. Say with me, God works according to my faith. Dile al que está a tu lado, Dios trabaja So the person next to you, God works conforme a tu fe. according to your faith. Si me llevas por favor, Itzel, a Mateo 7, And if we could please turn to Matthew 7, del 24 al 25, from beginning in verse 24 to 25. en la Nueva Traducción Viviente. Es la primera vez que Edson me traduce, así que vamos a ir despacio. Le voy a dar chance a él de que me pueda traducir. Dios trabaja conforme a tu fe. God works according to your faith. Quiero que hoy se vayan con esa idea. And I want you to leave with that idea. ¿Y por qué es importante que se vayan con esa idea? And why is it important that you leave with that idea? Porque la fe Because faith o la confianza en el Señor or trust in the Lord viene, comes, digan conmigo, viene say with me, it comes por el oír y el oír la palabra de Dios. through listening and listening to the Word of God. Entonces, si yo les digo a ustedes So if I tell you que Dios trabaja that God acts de acuerdo a tu fe, according to your faith, de acuerdo a tu confianza en Él, according to your trust in Him, y les digo que la palabra de Dios nos dice and I tell you that the Word of God says que la fe viene that faith comes por el oír y el oír la palabra de Dios, by listening and listening to the Word of God, significa que which means debemos escuchar that we have to listen la palabra de Dios. to the Word of God. ¿Por qué? Why is that? Porque la fe Because faith viene comes por el oír la palabra de Dios. from listening to the Word of God. Y si la única manera And if the only way en que Dios puede trabajar conmigo acerca de un milagro in which God can work with me in regards to a miracle, es de acuerdo a mi fe it goes according to my faith o mi confianza en Él, or my trust in Him. debo de So I must escuchar listen constantemente constantly la palabra de Dios. to the Word of God. Mateo 7:24. Matthew 7:24. Joshua, do you mind help me with this, please? Okay, you know how to point it. Can you see that with itself, please? Thank you. Vamos a leer. Dice, por tanto, Therefore, todo el que me oye estas palabras, everybody who listens to these words, ¿qué palabras? what words? Digan conmigo lo que está en la Biblia. Say with me what's in the Bible. Digan conmigo, este es el manual Say with me, this is the manual que debo de usar that I have to use para vivir mi vida. in order to live my life. Este es el manual This is the manual que debo de usar that I should use para vivir mi vida. to live my life. Una vez, Pastor Mark estuvo acá con nosotros There was a time when Pastor Mark was here with us, y me gustó mucho la ilustración que él hizo. and I loved the illustration that he had placed, Comparó a la Biblia where
he compared the Bible con una caja de herramientas. like a toolbox. ¿Por qué con una caja de herramientas? Why with a toolbox? Porque en la Biblia Because in the Bible están las herramientas are the tools que necesitamos that we need para vivir nuestra vida. in order to live our lives. En la Biblia. In the Bible, Si tú estás pasando por una circunstancia en tu vida, if you're going through a circumstance in your life, en tu trabajo, at work, jóvenes en la escuela, all my youth over at school, las personas casadas en su matrimonio, for those who are married in their marriage, déjenme decirles que en la Biblia let me tell you that in the Bible está la solución is the solution a ese problema. to that problem. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice lo siguiente, So when the Bible, the Word of God tells us what's next, por tanto, which is therefore, todo el que me oye estas palabras, everybody who listens to these words, las palabras que están en la Biblia, the words that are in the Bible, y las pone en práctica, and they put them to practice, el Señor nos dice lo siguiente, the Lord tells us what's next. que nos va a comparar Él That He is going to compare us con un hombre prudente. with a prudent man. Obviamente hombre y mujer, no solamente un hombre. Obviously, it's talking about both men and women here. Dice la palabra de Dios The Word of God says que nos compara a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. that He compares us to the prudent man who constructed his house over the rock. Ahora, si ustedes no saben nada de construcción, So now, if you don't know anything about construction, les diría que busquen en Google qué significa construir la casa sobre una roca. I would go ahead and Google search what it is to build a house over a rock foundation. El otro día estaba meditando en la enseñanza The other day while I was meditating in the teaching, y recuerdo cuando compré mi primera casa hace muchos años, I remembered a long time ago when I first bought my first house. una de las inspecciones que tiene que pasar, And one of the inspections that it has to go through, y no sé si Edson, que es real estate, lo ha hecho, and I don't know if Edson, who's in real estate, has done it before. una de las inspecciones es que tiene que pasar y ver qué clase de fundamento tiene la casa. One of the things that involve the inspection is what kind of foundation the house has. Si la fundación no está bien hecha, If the foundation is not well built, el realtor te sugiere no comprar la casa. the realtor would suggest to you not to buy the house. Aquí la palabra de Dios está comparando Right here, the Word of God is comparing a que el hombre que escucha la palabra de Dios that the man who listens to the Word of God y la pone en práctica, and puts it to practice, no solamente escuchar la palabra de Dios, not only just listen to the Word of God, algo que ustedes ya están haciendo al estar aquí hoy, which is something you're doing right now since you're here tonight, pero eso es solamente la mitad. but that's only half of what it is. Cuando ustedes salgan de aquí, Because when you leave here, tienen que ponerla en práctica. you have to put it to practice. Por tanto, dice la palabra de Dios, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, Therefore, everybody who listens to these words and puts them to practice es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. is like the prudent man who constructed his house over the rock. Ahora, si usted piensa en cómo vivía en la antigüedad, So if you think about how was it to live back in those days, es por eso que el Señor nos habla de esta manera cuando dice que that's why the Lord is speaking to us in this way, saying that cayeron las lluvias, storms came crecieron los ríos and the rivers grew y soplaron los vientos and the winds blew y azotaron aquella casa and they went against the house con todo. with everything they had. Si usted pone esto ahora en su vida, So now if you put this in your life, podríamos decir de esta manera. we could say it in this way, Cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios that when you come and listen to the Word of God y practicas lo que aquí aprendes, and you put to practice what you learn here, el Señor te considera un hombre sabio. the Lord considers you a wise man. Y aunque vengan problemas a tu casa,
And even though problems come to your household, aunque vengan problemas en tu matrimonio, even if there are problems in your marriage, aunque vengan problemas con tus hijos, even if it's problems with your children, aunque vengan problemas en tu trabajo, en tu escuela, en donde tú estés, even if it's at work or at school or wherever you are that those problems come, porque tú escuchas la palabra but the fact that you listen to the word of God y la pones en práctica, and you put it to practice, tu casa no va a caer. your house will not fall. Seguimos leyendo Mateo 7:25 y dice, la casa no se derrumbó. And when we keep reading, it says, and the house did not fall. Y nos dice por qué. And it tells us why. Porque estaba cimentada, fundada sobre la roca. Because it was founded over the rock. El beneficio de venir a escuchar la palabra de Dios The benefit of coming and listening to the word of God y poner en práctica lo que aprendo, and putting to practice what it is that I learned, que es muy importante eso, which is very important, poner en práctica lo que aprendo, to put to practice what I learned. significa que cuando yo tenga un problema, It means that when I have a problem, cuando tenga una situación en mi vida, en mi trabajo, en mi escuela, when I have a situation at work, at school, voy a saber qué usar o qué poner en práctica de la palabra que aprendo. I will know what I have to use and put it to practice according to the situation. Por eso la palabra de Dios nos dice, That's why the word of God tells us, si oyes mis palabras, if you listen to my words, ahora ustedes me dirán, Pastor Arturo, ¿cómo oigo las palabras del Señor? now you might say, Pastor Arturo, how do I listen to the words of God? Abres tu Biblia, You open up your la Bible. lees en voz alta. You read it out loud. Buscas aplicaciones que hay ahora muchas donde lean la palabra de Dios para ti. You discover apps that help Te you conectas esos read aparatos en el oído y los escuchas y lo escuchas y lo escuchas. the word of God and you listen it over and over. Porque si no fuera importante, Because if this wasn't important, no diría la palabra de Dios then the word of God would not say que la casa no va a caer that the house would not fall si no escuchas y pones en práctica lo que escuchas. if you don't listen. No sé si lo dije bien. El que escucha y pone en práctica, He who listens and puts the word of God into practice, no importa lo que venga a él, no matter what comes to him, no importa qué problema enfrentes, no matter what problem arises, vas a salir bien parado. the outcome will be that you will be standing tall. Vas a salir bien de ese problema. You will come out good from that problem. Porque al escuchar la palabra de Dios, Because as you listen to the word of God, sabes qué poner en práctica en esa situación. you know what to put to practice in that specific situation. Al escuchar la palabra de Dios, And when you're listening to the word of God, sabes qué decir, you know what to say. sabes cómo actuar, You know how to act. sabes cómo comportarte You know how to react en cada situación que se te presente. based on any situation that presents to you. Y eso te asegura, dice la palabra de Dios, And that assures you, which the word of God says, que tu casa no va a caer. that your house will not fall. Pero cuando pongas en práctica, ¿qué? But when you put to practice what? Digan conmigo la palabra de Dios. Say with me the word of God. Eso es lo que tenemos que poner en práctica. That's what we have to put to practice. No cualquier cosa, It's not just whatever, no lo que se me ocurre a mí, not things that come up to my mind, sino lo que dice la palabra de Dios. but rather what the word of God says. Santiago 1, por favor, Isel, del 19 al 25 en la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. We're going to turn to James 1, verse 19. Es importante que cuando vengamos a la iglesia entendamos, es It's importante, important that when we come to church that we understand lo importante que es how important it is no solamente escuchar la palabra de Dios, not only to just listen to the word of God, sino ponerlo en práctica. but also put it to practice. Miren esta otra escritura, dice así, mis queridos hermanos, James 1:19 says, "My beloved brothers, tengan presente esto, have this in mind. todos deben de estar listos para escuchar Every one of you have to be ready to listen y ser lentos para hablar y para enojarse.
and be slow to speak and to get mad, pues la ira humana because the human anger no produce la vida justa que Dios quiere. doesn't produce the justful life that God wants. Por esto, Therefore, despójense, remove yourself de toda inmundicia of all evil, y de la maldad que tanto abunda, which is in abundance, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. so that you can receive with humbleness the word of God planted in you. Digan conmigo, cuando yo escucho la palabra de Dios, So say with me, when I listen to the word of God, se está sembrando en mí. it's being sowed in me. Se está sembrando en mí. It's being sowed in me. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, When you listen to the word of se God, está sembrando algo en ti. something is being sowed into you. ¿Y cuántos saben que cuando uno siembra algo, And how many of you know that when you sow produce something, algo? it produces something? Por esto dice la palabra de Dios, Therefore, despójense de toda inmundicia remove yourself of all evil, y de la maldad que tanto abunda, which is in abundance, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, so that you can receive with humbleness the word of God planted in you, la cual tiene poder which has the power para salvarles la vida. to save your life. Esto quiere decir This, what it's trying to is saying, que yo puedo estar recibiendo la palabra, is that I can be receiving the word, pero si tengo la actitud but if I have the attitude de maldad, of evil, esa palabra no va a florecer en mí. then that word will not flourish inside of me. Si no, el Señor no nos dijera, If not, then the Lord wouldn't tell us. por esto, That's why despójense remove yourself, ustedes you yourself, de toda inmundicia from all evil, y de la maldad que tanto abunda, which is in abundance. para que puedan, digan conmigo, para que pueda So therefore I can recibir con humildad la palabra sembrada. receive with humbleness the word that has been planted. ¿Y por qué es importante recibir la palabra? And why is it important to receive the Digan word? conmigo, porque tiene el poder para salvarme. Say with me, because it has the power to save my life. Número 22. Verse 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, Don't be happy and content with just listening to it, pues así se engañan ustedes mismos. because that same way you fool yourselves. Dice ahí, llévenla a la práctica. It says right there, put it to practice. Usted debe de venir a la presencia del Señor. You have to come to the presence of the Lord. Usted debe de poner la escritura en audio You have to put the scripture in audio con la intención no solamente de escuchar, with the intention of not just listening to it, sino de practicar, de poner en práctica lo que escucha. but to put to practice what I'm listening to. ¿Cuántos de ustedes How many of you estarían dispuestos would be willing a dedicar tiempo to dedicate time a ir a aprender algo to go learn que something nunca van a poner en práctica? that you will never put to practice? Levanten la mano. How many of you guys would raise your hands? ¿Cuántos irían aunque les diga yo le voy a pagar la mensualidad de la academia para que aprenda, no sé, chino o mandarín? How many of you would go and say, you know, I'm going to pay your school so you can go learn Chinese or Mandarin? Pero nunca van con la intención de poner en práctica lo que van a aprender. But you never go to those classes with the intention of putting to practice what Aquí you la learn palabra there. de Dios nos dice Right here, what the Word of God is telling us que cuando venimos a la casa del Señor, is that when we come to the house of the Lord, cuando escuchamos la palabra, when we listen to the Word of cuando God, escuchamos el mensaje, when we listen to the message, no solamente debemos de escucharlo, not only should we just listen to it, sino que debemos de ponerlo en práctica. but we should also put it to practice. ¿Cuántos de nosotros, seamos sinceros, How many of us, and be sincere with yourself, venimos a escuchar la palabra de Dios come to listen to the Word of God con la intención with the intention después afterwards de ponerla en práctica? to put it to practice?
Número 22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Verse 22, don't be content with just listening to the word of God. No se contenten con solo escuchar la palabra. Don't be content with just listening to the word of No God. digan, bueno, ya fui al servicio, ya escuché la palabra, ya cumplí con el Señor, me voy a mi casa tranquilo. And say, all right, I came to church, I came to listen to the word of God, I already did what I had to do with the Lord, and I'm just going to go back home. No, no, no. No. Dice la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. The word of God says, well, in that same way, you're fooling yourself. La palabra nos dice que la llevemos a la práctica. The word of God tells us to put it to practice. Número 23. Verse 23. El que escucha la palabra, He who listens to the word of God, pero no la pone en práctica, but he doesn't put it to practice, es como el que se mira el rostro en un espejo. is like the person who sees themselves on the mirror. Y esto les expliqué yo hace un par de semanas. And I explained this a couple weeks ago to you, Cuando uno se mira en un espejo, that when you see yourself in the mirror, tal vez en las mañanas antes de salir a trabajar, maybe before going to work, usted se asegura de estar bien peinado, you make sure you're well groomed, de que no tenga un moco en la nariz, make sure you don't have a booger sticking out de from que se your lavó bien la nose, cara, and that you wash your face, de que no se dejó algo en los dientes ahí del desayuno que tomó. and that you don't have anything on your teeth from the breakfast that you just ate. La palabra de Dios nos dice What the word of God is telling us que el que escucha la palabra is that he who listens to the word of God y no la pone en práctica and doesn't put it to practice es como aquella persona is just like that person que al mirarse en el espejo that when they see themselves in the mirror y ver algo que no está bien en su rostro, and they see that something's not right on their face, al dejar de verse en el espejo, the moment that they stop seeing themselves in se the mirror, olvida they forget lo mal que tiene en la cara. the bad thing that they had on their face. Hoy quiero que sepan I want you to know tonight que la Biblia that the Bible es ese espejo que necesitamos. is that mirror that we need. Cuando tú ves tu vida reflejada en la Biblia, When you see your life reflected in the Bible, cuando escuchas la palabra de Dios when you listen to the Word of God, y buscas en la Biblia algún problema que se parezca al que tú tienes and you look for a problem that is similar to the one that you y puedas have, poner en práctica lo que aprendes, and you could put to practice what you learn, estás usando la Biblia you are using the Bible como un espejo para ver tu vida. like a mirror to look at your life. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? Número 24. Y después de mirarse, Verse 24, and after seeing himself, se va y se olvida de cómo es. he leaves and he forgets of how he was. Número 25. Verse 25, Pero quien se fija atentamente but he who looks attentively en la ley perfecta que da libertad in the perfect law that gives liberty y persevera en ella, and perseveres in it, no olvidando lo que ha oído, not forgetting what they have listened to, no olvidando lo que ha oído, not forgetting what they have listened to, sino haciéndolo. but doing so. Digan conmigo, But haciéndolo. when they do it, La palabra de Dios dice que no seas como esa persona que se mira en el espejo, se ve algo mal y se olvida cómo está. the Word of God says not to be like the man who sees themselves in the mirror and they forget what they saw on the mirror. Debes de hacer algo con lo que escuchas. You have to do something with what you're listening. Dile al que está a tu lado, debes de hacer algo con lo que escuchas. Tell the person next to you, you have to do something with what you're listening to. Ahora miren la recompensa del que hace algo con lo que escucha. Now look at the reward of that person who does what he listens to. La palabra de Dios dice que recibirá bendición al practicarla. The Word of God says that he will receive blessing as he practices it. Recibirá bendición al practicarla. He will receive blessings as he practices it. Iselita, dame la misma escritura, por favor, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice, Palabra de Dios para Todos, dice, oír y obedecer. Listen and obey. Recuerden, ¿no lo tienes? Santiago 1:19, perdón.
Oír y obedecer. The heading says, listen and obey. Recuerden esto, Remember this, estimados hermanos. my beloved brothers. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Be disposed to listen more than to talk. No se enojen fácilmente. Don't get angry easily. El que vive enojado, He who lives angrily, miren esto, el que vive enojado he who lives in anger, no puede vivir como Dios manda. cannot live how God calls you to live. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? Número 21. Verse 21. Por eso, Therefore, dejen. stop. Digan conmigo, debo de dejar. You have to leave. No lo dicen todos porque de repente no lo quieren dejar. Digan conmigo, debo de dejar. Say with me, I have to leave. Siguen algunos sin decirlo porque no creo que lo quieren dejar. No voy a mirar a nadie. Digan conmigo, debo de dejar. Esa es mi parte. Say with me, I have to leave. That's my part. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces no me vean feo. And don't look at me weird. I'm not the one saying it. That's what Ahí the word of God dice, says. Right there, it's saying Por eso, that's why dejen you have to leave. toda esa maldad, perdón, toda esa mala conducta You have to leave behind all that bad conduct y todo el mal que tanto los rodea. and all the evil that surrounds you. Y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. And accept with humility the message that God has placed in each and one of you. Ese mensaje That message tiene el poder has the power para salvarlos. to save you. Hay algo que yo tengo que hacer, There's something I have to do. dejar la mala conducta I have to leave behind y the el, bad conduct y el mal que tanto me rodea and the evil that surrounds para me que el mensaje pueda funcionar en mí. so that the message can work No in puedo me. pretender estar escuchando el mensaje I cannot pretend to just be y al listening to mismo the tiempo message hacer el mal and at the same time do y al what's mismo wrong tiempo estar rodeado del mal and at the same time be y surrounded by esperar que el what's evil mensaje funcione. and let the message work. No puedo. I can't do that. Debo de tomar una decisión. I have to make a decision. Y la decisión es que cuando que empiece a escuchar la palabra, And the decision is that once I'm listening Para to the que word of God, funcione, in order for that to work, debo de alejarme, debo de hacer a un lado mi mala conducta I have to leave behind my bad conduct y todo el mal que nos rodea and all the evil that surrounds us y aceptar con humildad el mensaje que Dios ha puesto and en mí. accept with humbleness the message of God that has been placed in each Ahora, one ¿por of qué es us. importante que haga todo eso? So why is it important for me to do all that? Porque ese mensaje, digan conmigo, ese mensaje Because that message es el único que tiene el poder para salvarme. is the only one that has the power to save me. Número 22. Verse 22. Después de todo lo que hemos leído, After everything that we've read, viene algo que también es muy importante. here comes something that is also very important. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje. But it's not enough to just listen to the message. O sea que no es suficiente solamente con que oiga el mensaje, So it's not enough just for me to come and listen to the de message que haga a un lado la maldad, and to just leave behind what's evil de que deje de rodearme de esa maldad que hay alrededor mío. and I stop surrounding myself from that evil that surrounds. El 22 nos dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje. And God says that it's not enough just to listen to the message. Hay que obedecerlo. We have to obey it. Hay que ponerlo en práctica, digan conmigo. We have to put it to practice, say with me. Hay que hacer algo con lo que escuchamos. We have to do something with what we're listening to. Si solo lo oyen If you only listen to it sin hacer lo que dice, without doing what it says, se están engañando a sí mismos. then you're fooling yourself. Número 23. Verse 23. El que oye el mensaje de Dios He who listens to the message of God sin obedecer without obeying lo it que dice of what it says es como el que se mire en un espejo.
is like the man who sees himself in the mirror. O sea que hay personas So there are people que escuchan el mensaje, that listen to the message, que se sientan así como ustedes aquí who sit tonight like you and I, y escuchan la palabra, and they listen to the word, pero no hacen nada con ella. but they do not do anything with it. Número 25. Por el contrario, Verse 25, on the contrary, el que se fija bien en la ley perfecta, he who looks well to the perfect law, la que libera a la gente which sets people free, y la pone en práctica, and he puts it to practice, en lugar de ser un oyente olvidadizo, instead of being a listener who forgets, será afortunado en lo que hace. he will be very fortunate in what he does. Miren lo que dice acá. Look what it says right there. Por el contrario, In the contrary, por el contrario, in the contrary, el que se fija bien en la ley perfecta, he who pays attention very well to the el perfect que law, presta atención a la palabra de Dios, he who pays attention to the word of el God, que presta atención al mensaje liberador de la palabra de Dios, who pays attention to the perfect law that sets people free, ese mensaje que libera a la gente, that message that sets people free, el que presta atención a ese mensaje he who pays attention to that message y lo pone en práctica, and they put it to practice, en lugar de ser un oyente olvidadizo. instead of being a listener who forgets. ¿Qué quiere decir? So what is it trying to Que say? el que oye el mensaje He who listens to the message pero no lo pone en práctica, but doesn't put it to practice no va a haber un resultado. will not see a result. Por el contrario, On the contrary, el que se fija bien en la ley perfecta, he who pays attention very well la to que the libera perfect a la law gente that sets people free, y la pone en práctica, and he puts it to practice, en lugar de ser un oyente olvidadizo, instead of being a listener who forgets, será afortunado en lo que hace. will be very fortunate in what he does. ¿Cuántos quieren ser afortunados en lo que hacen? How many of you want to be fortunate in what you do? Entonces, cuando escuches la palabra de Dios, Then when you listen to the word of cuando God, escuches el mensaje de Dios, when you listen to the message of God, ponlo en práctica. put it to practice. Ponlo en práctica. Put it to practice. Ponlo en práctica. Put it to practice. De esa manera That way, no se te va a olvidar. it will not be forgotten. El hecho de escuchar la palabra de Dios no es suficiente. The fact of listening to the word of God is not enough, Porque si no, la palabra de Dios no diría, no se engañen ustedes mismos because then the Bible wouldn't say then you don't fool yourself solamente escuchando la palabra. just listening to the word of God. Llévenla a la práctica. So put to practice. ¿Y por qué es importante ponerlo en práctica? So why is it important to put it to Porque de practice? esa manera no te olvidas. Because that way you don't forget Y it. todo lo que hagas And everything that you do, serás afortunado. you will be fortunate in it. Alguien dice amén. Can somebody say amen? Vamos a tomar un break para que tomen café, porque algunos veo que están ya. We're going No to sé take si a están break. diciendo sí o. Vamos a tomar 5 minutos de break para que puedan pasar a tomar un café y continuamos con la segunda parte. Amén. We're going to take a 5-minute break and we will.
no bueno, lo saludo. ¿Cómo está? Gracias igualmente.
1, 2, 3. ¿Qué les parece si pasamos, por favor, para continuar? Más, ¿y se le puedes preguntar si alguien ha ido a ver a los niños? ¿Está todo bien? ¿Sí ha ido alguien? ¿Sí ha ido alguien para allá? No, bueno, nada más. Cualquiera que vaya a ver si está todo bien ahí. Por favor. ¿Quién va a ir? Ok. ¿Va y viene? ¿Listos? 1, 2, 3. Si yo pudiera comenzar nuevamente el servicio para los que recién han llegado, mi idea principal esta noche If I could start from the beginning and just give like a summary of what we're talking about, I would say this, la idea principal esta noche that the big idea that we're trying to put out here is es que quisiera que vengamos siempre a la iglesia that we should always come to church con la intención de aprender algo, with the intention to learn something, de escuchar una palabra, to listen to a word, de escuchar una enseñanza, to listen to a teaching, que cuando yo salga de la iglesia, that when I step out of the doors of the church, cuando regrese al mundo, cuando regrese a mi trabajo, a mi familia, a mi escuela, when I go out there to the world, when I go back to my job or to school, sepa cómo aplicar that I know how to apply, y aplique and me putting it to practice y practique and to apply it, lo que estoy aprendiendo that which what I'm learning de la palabra de Dios. of the word of God. Quisiera que hoy pensemos en eso y digamos, cuando voy a escuchar la palabra de Dios, I wish for us to think about it and say, when I go and listen to the word of God, cuando escucho un mensaje, when I listen to a message, debo de salir con la intención I should leave with the intention de ponerlo en práctica. of putting it to practice. Cada vez que vengo a escuchar la palabra de Dios, Every time I come and listen to the word of o God, cada vez que yo leo la palabra de Dios, or every time I read the word of God, debo de tener la intención I have to have the intention de aprender algo to learn something para después ponerlo en práctica. to later put it to practice. Cada vez que vengamos a escuchar la palabra de Dios, Every time we come and listen to the word of God, debemos de salir con una idea bien clara. we have to leave with a clear idea Lo que se me ha enseñado, that what I've been taught, debo de saber cómo usarlo, I should know how to use it, cómo ponerlo en práctica how to put it to practice en mi diario vivir. in my daily basis of my Y life. vamos a ver un ejemplo ahorita. And we're going to see an example right now. Por favor, Mateo 21, If we can please turn to Matthew del 21, 18 al 22, en la palabra de Dios para todos. verse 18. Digan conmigo, yo vengo a la iglesia Say with me, I come to church con la intención with the intention de escuchar el mensaje of listening to the message para luego ponerlo en práctica. so I can later put it to practice. Y vamos a ver ahorita una escritura And we're going to see right now a scripture donde el Señor Jesús where the Lord Jesus nos pone un ejemplo places us an example, que yo quisiera que hoy todos ustedes and I wish for every one of you vean
lo que el Señor nos quiere mostrar en ese mensaje. to see what he wants to show us through that message. Vamos a hablar acerca de el momento en el que el Señor Jesús vio una higuera. We're going to talk about the moment where Jesus saw a fig tree. No sé si ustedes ya han leído esa historia, I don't know if you read that story before, pero tiene un mensaje but it has a message que si ustedes se pueden llevar eso hoy, that if you can leave with that tonight, podrían tener el mismo resultado you can have the same result que el Señor Jesús that the Lord Jesus nos trata de mostrar en esa enseñanza. is trying to show us in that teaching. Dice, Jesús demuestra el poder de la fe. The heading says, Jesus demonstrates the power of faith. Mucho ojo que no dice de su fe, Do you notice that it says not the power of his faith, no de la fe de él, not of his own faith, sino de la fe, but talking about faith de la fe que alone, todos podemos tener. the faith that we all can have. Voltea que está a tu lado y dile, Tell the person next to you and tell them, tu fe tiene poder. your faith has power. Jesús demuestra el poder de la fe. Jesus demonstrates the power of faith. ¿La fe en qué? Faith in what? En su palabra. In his word. ¿Qué hacemos cuando venimos a escuchar el mensaje de la palabra? What do we do when we come and listen to the word of God? ¿Cómo viene la fe o la confianza en el Señor? How does trust or faith come? Por el oír y oír la palabra de It Dios. comes by listening Cuando and ustedes listening to the word of vienen a God. escuchar el mensaje, When you guys come and listen to the word of God, su fe, your faith, su confianza en el Señor, your trust in the incrementa. Lord increments. alguien dice amén. Can somebody say amen? Muy de mañana, In the morning, Jesús estaba de regreso en Jerusalén Jesus was back from Jerusalem y sintió hambre. and he felt hungry. Ahora, quiero que entiendan que esta historia no es solamente una historia. I want you to understand that this story is not just a simple story. No nos quiere decir nada más que el Señor Jesús tenía hambre It's not just trying to tell us that Jesus was y hungry que secó un árbol, and he made a fig que tree estaba, dry up que estaba molesto. because he was upset. Porque si tenía hambre, él podía haber dicho, ¿sabes qué? Que se aparezca ahorita una torta. Because if he was hungry, he could have said, well, he could have just called for a subway to just appear Él es Dios. because he is God. Digan conmigo, me estaba tratando de enseñar algo. He was trying to teach me something. Y por eso la palabra de Dios dice que cuando venimos a su presencia, That's why the word of God says that when we come to his presence, cuando escuchamos el mensaje, when we listen to his message, va a haber algo que vamos a aprender there's going to be something that we're going to learn que después that afterwards vamos a poder poner en práctica. we're going to be able to put it to Entendamos practice. eso. Let's understand No that. solamente leamos la historia del árbol se secó, no, entendamos que aquí hay una enseñanza. Not only should we read like, yeah, the fig tree dried up, we have to understand what it's trying to say. Por eso que la palabra de Dios dice que cuando escuchemos el mensaje, That's why the word of God says that when we listen to the message, lo pongamos en práctica. we have to put it to practice. Depende de ustedes It depends on you. que cuando vengan a escuchar la palabra de And when Dios, you come and listen to the word of God, identifiquen qué del mensaje you identify what is it of the message lo pueden poner ustedes en práctica. that I can put to practice. Número 19. Verse 19. Vio una higuera, He saw a fig tree, pero solo tenía hojas. but it only had leaves. Se acercó. So he got close. ¿Cómo se acercó el Señor Jesús? How did Jesus get close? Digan conmigo con hambre. He got close to the fig tree with hunger. Pero aparentemente le molestó que no tuviera nada el árbol. But apparently he was upset that that fig tree had nothing to it. Pero ese no es el punto. But that is not the point. Porque de la misma manera en que él secó el árbol, Because the same way that he dried up the fig él tree, pudo hacer que el árbol diera un fruto en ese momento. he could have made that fig tree to produce a Él es fruit. Dios. Because he is God. Pero lo que estamos viendo acá es una enseñanza. But what we're seeing here is a teaching. Y es importante que presten atención a la enseñanza. And it's very important for you to pay attention Porque si to no that prestan teaching. atención a la enseñanza, Because if you don't pay attention to that teaching, no la pueden poner en práctica después. you can't apply it afterwards.
si no pongo atención a la enseñanza, if I don't pay attention to the teaching, no la puedo poner en práctica. I cannot put it to Y practice. por consiguiente no puedo ver el resultado. And therefore, I'm not de able ponerla to en see práctica. the result of putting it to practice. Vio una higuera, pero solo tenía hojas, se acercó y dijo, digan conmigo, él dijo una palabra. He saw a fig tree, but he saw that it only had leaves. And he got close to it and he said, Digan conmigo, él dijo. and say with me, he said, Digan conmigo, él usó una palabra. he used a word. Esa es parte de la enseñanza que debemos de llevarnos hoy de esa escritura. That's part of the teaching which we have to take from that scripture. ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesús dio una palabra? What happened when Jesus gave a word? Miren lo que dice. La palabra que dijo fue The word that he said was, que nunca más vuelvas a dar fruto. never give a fruit anymore. La higuera se secó al instante y murió. And the fig tree, when it was spoke to, it dried up and it instantly died. Ahora ustedes dirán, Pastor Arturo, ¿me está enseñando cómo secar un árbol? Now, you might be saying on the logical side, well, Pastor Arturo, are you showing me how to dry up a fig tree? No. No. Pero están aprendiendo a cómo usar una palabra para secar algo. But you're learning how to use words in order to dry something. El temor en algún familiar que tengan ustedes, A fear that you may have for a loved one, una enfermedad que alguien tenga. a illness that someone may have. Si tienen la fe y la confianza en el Señor, If you have the faith and the confidence in the Lord, ustedes pueden dar una palabra you can give a word y hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo. and do the same thing that Jesus did. No, Pastor Arturo, está usted inventando. No podemos hacer lo que el Señor Jesús dijo. No, Pastor Arturo, you're starting to make up stuff. We can't do what Jesus terminemos de did. leer. But hold up, let's keep reading. Que nunca más vuelvas a dar fruto, dijo el Señor. Let you bear no more fruit, said the Lord. La higuera se secó al instante y murió. The fig tree dried up and it died instantly. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener ese mismo poder How many of you would like to have that same power de decirle algo, te secas en este momento? to tell something you get yourself dry De at decirle a this un tumor, moment? te secas en este momento. You dry yourself at this moment. De decirle a un tumor, te secas en este momento. To tell a tumor to dry up in this moment. De decirle a un dolor de cabeza, te desapareces en este momento. To tell a headache to leave in this moment. De decirle a un problema con tu esposo, con tu esposa, un problema que tú piensas que no tiene solución, decirle, en este momento te secas, te acabas, te vas. To be able to tell a problem that you have in your marriage that it stops and it vanishes from your marriage. Ustedes dirán, Pastor Arturo, no podemos. Eso solamente lo podía hacer el Señor Jesús. And you might say, well, Pastor True, we're not able to do that. Only Jesus could. La higuera se secó al instante y murió. The fig tree dried up and it died instantly. ¿Cuántos no quisiéramos tener ese poder? How many of us would wish to have Levanten la that mano. power? Dile que está a tu lado, tú lo tienes. Tell the person next to you, you have that power. Número 20. Verse 20. Cuando sus seguidores, When his followers, dame otra traducción en el 20, por favor, o un compare. Cuando sus discípulos, and when cuando his sus disciples, discípulos, cuando sus discípulos, his disciples, cuando sus discípulos, when his disciples, cuando sus seguidores, when his followers, cuando sus discípulos. when his disciples. ¿Qué es un discípulo? What is a disciple? ¿Qué es un seguidor de Cristo? What is a follower of Christ? Ustedes me dirán, Pastor Arturo, eran los que andaban con él en esa época. You might say, well, Pastor True, it was those who were with him at Voltea que está a that tu lado y time. dile, tú eres un seguidor de Cristo. But tell the person next to you, you are a follower of La Christ. definición de seguidor dice definición de discípulo, perdón. Discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo, perdón. No, you're good. The definition of disciple is a term that has its origin in the Latin vocabulary, and it works to refer itself to an individual Que sigue una determinada doctrina.
who follows a determined doctrine. Para que exista un discípulo And in order for a disciple to exist o seguidor, or a follower, es necesario it's que necessary exista for a teacher to exist. un maestro. Digan conmigo, el Señor Jesús era un maestro. Say with me, the Lord Jesus was Lo que a está teacher. diciendo ahí es que los que lo seguían a él, el maestro, So what it was saying is that those who were following him, the teacher, los que seguían al Señor Jesús, those who were following the Lord Jesus, sus discípulos, his disciples, lo seguían porque él era un maestro. they followed him because he was a teacher. Les estaba enseñando algo. He was teaching them something. Y quiero que hoy te vayas sabiendo And I want you to leave que tonight cuando knowing leas esta escritura, that when you read this scripture, te vas a salir de aquí you will leave here tonight aprendiendo algo nuevo. learning something new. Necesito que tengamos esa predisposición a decir, voy a aprender algo a la iglesia. I need us to have that will to say that we're going to come to learn something. Número 20. Verse 20. Cuando sus seguidores, When his followers digan conmigo, yo soy un seguidor. say with me, I am a follower. Digan conmigo, yo soy un discípulo. I am a disciple. Dígalo con autoridad, yo soy Say un that with discípulo. authority. I am a disciple. Yo soy un seguidor. I am a follower. Porque déjame decirte una cosa, si eso no lo crees, Because let me tell you something. If you do not believe that, lo que sigue que puedes hacer, what comes next that you can do, no lo vas a poder hacer. you won't be able to do it. Necesitas primero creer You first have to believe que eres un seguidor de Cristo, that you're a follower que eres of un Christ, discípulo de Cristo. that you're a disciple of Christ. Eso es lo primero que tienes que aprender a decir que eres. That's the first thing that you have to learn to say that you are. Ahora, ¿qué te hace un seguidor de Cristo? So what makes you a follower of ¿Qué Christ? te hace un discípulo de Cristo? What makes you a disciple of La Christ? manera en que actúas, The way that you act, la manera en que te comportas, the way that you conduct no es la yourself misma a lo del resto del mundo. is not the same as to everybody else in Empezando the por él. world. In starting from him. No es declarar una palabra nada más. It's not just about declaring a Es word. saber que eres un discípulo de Cristo. It's knowing that you're a disciple Es of saber Christ. que eres un seguidor de Cristo. It's knowing that you're a follower of Christ. Cuando sus seguidores vieron esto, And when his followers saw that, se sorprendieron y dijeron, they were surprised and they said, ¿cómo se secó la higuera y murió tan rápido? how is it that the fig tree dried up and died so quickly? Va a llegar el punto It will come to the point en que tú le vas a decir where you will tell a alguien que te pide una oración, someone who asks you for alguien prayer, que necesita una oración, someone who needs prayer, tumor, te secas en este momento. tumor, you dry up in this moment. Tumor, desapareces en este momento. Tumor, you disappear at this moment. Y va a desaparecer. And it's going to disappear. Y esas personas van a decir, ¿qué poder es este que desapareció lo que tenía? And that person will say, what power is this that the tumor has disappeared? ¿Cómo se secó la higuera y murió tan rápido? How is it that the fig tree dried up and died so quickly? Número 21. Verse 21. Jesús, Jesus, el maestro, digan conmigo. the teacher, say with Digan me. conmigo, mi maestro. Say with me, my teacher. Digan conmigo, mi maestro. My teacher. ¿Somos alumnos del Señor? Levanta la mano. We are students of the Lord. Raise your hand. Jesús le respondió, les digo la verdad, Jesus responded to them, I tell you the truth. les digo la verdad. I tell you the truth. Si ustedes, digan conmigo nosotros, If you, that includes us, si ustedes tienen fe if you have faith y no dudan, and you do not doubt, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice, not only will you be capable of doing what I just did, digan conmigo, yo puedo hacer lo que el Señor Jesús hizo. say with me, I can do what Jesus does. Cuando realmente creamos eso, Once we truly believe that, seremos capaces we will be capable de soltar una palabra to give a word y secar algo and dry something y acabar con algo. and to finish with Declarar una something, palabra y secar algo. to be able to declare a word and Pero dry up tienen something. que escuchar el mensaje, But you have to listen to the message. tienen que ponerlo en You práctica, have to put it to tienen practice. que actuar como seguidores de Cristo. You have to act like followers No of Christ. pueden dejar de
influenciarse por la maldad que está alrededor de ustedes. You cannot let yourself be influenced by the evil that is around you. No pueden estar escuchando la palabra de Dios, You can't be listening to the word of God, pero seguir teniendo maldad en sus corazones but keep having evil in your heart y ver resultados cuando usan la palabra. and see results when you La put it to palabra dice practice. que debemos de escuchar, poner en práctica, The word of God tells me that I have to listen to it and put it to practice, dejar la maldad, to leave evil behind dejar de estar rodeados de esa maldad que hay en el mundo. and stop surrounding us of that evil that surrounds Y us. es ahí And it's only then cuando vamos a empezar a ver resultados. that we will start to see results. El Señor Jesús lo dijo. The Lord Jesus said so. Vayámonos hoy con esa enseñanza. Let's leave tonight with that teaching. Jesús le respondió, And Jesus responded to them. les digo la verdad, I tell you the truth. si ustedes tienen fe, If you have faith, si ustedes tienen fe if you have faith, y no dudan, and you do not doubt, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, not only will you be capable of doing what I did with the fig tree, es más, but podrán decirle a esta montaña, you will be able to tell this mountain, levántate y lánzate al mar, rise and throw yourself to the sea, y así sucederá, and it will be done so. y así sucederá. And it will happen that way. Número 22, Verse 22. si ustedes creen, If you believe, digan conmigo, si yo creo, say, if I believe, recibiré todo lo que pida en oración. I will receive everything that I ask for in prayer. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? ¿Cuántos seguidores de Cristo tenemos esta noche? How many followers of Christ do we ¿Cuántos have discípulos de tonight? Cristo hay en esta How casa? many disciples of Christ do we have Tú tonight? puedes hacer lo que el Señor Jesús nos estaba enseñando en esa escritura, en ese mensaje hacer. You can do what Christ was teaching us in that message. No nos está diciendo nada más que el Señor Jesús tenía hambre y no, entiendan el mensaje de esa escritura. It wasn't just trying to tell us that Jesus was hungry. Understand that scripture. El Señor Jesús nos está enseñando Jesus was teaching us que así como Él con una palabra, digan conmigo, con una palabra, that same way with a word, Él pudo obtener un resultado, he was able to obtain a result. nos dice, And he tells us, si ustedes son mis seguidores, if you are my followers, si ustedes son mis discípulos, if you are my disciples, quiere decir it means que ustedes actúan como yo actúo, that you act the way I que act, ustedes viven como yo vivo, that you live the way I que live, ustedes hacen lo que yo hago, that you do what I do, que ustedes aman como yo amo, that you love the way I que love, ustedes perdonan como yo perdono, that you forgive the way I que ustedes no se forgive, ofenden como yo no me ofendía, that you do not get offended que the same way ustedes I didn't get actúan como offended. yo actuaba If you act like I acted, y tienen la confianza en lo que yo digo, and you have trust in what I've said, cuando ustedes usen una palabra, that when you use a word, van a obtener los mismos resultados. you will obtain the same results. Mateo 8, por favor. Matthew chapter 8, please. ¿Sí se está entendiendo? Are we understanding? De a partir del 5, por favor. Starting in verse 5, please. Pastor Arturo, Pastor Arturo, no es suficiente con lo que usted me leyó. it's not enough with what No you just creo read to me. que yo pueda decir una palabra y que algo suceda. I don't think that I could, just say a word and for it to just happen. Miren este ejemplo. Look at this example. Jesús sana al siervo de un capitán. Jesus heals the servant of a captain. Cuando Jesús entró a Capernaum, When Jesus went to Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. a Roman captain got close to him asking for help. El capitán le dijo, And the captain told him, Señor, Lord, mi siervo está en cama, my servant is in bed. no se puede mover He cannot move. y tiene un dolor terrible. And he has a terrible pain. Entonces Jesús le dijo, Then Jesus told him, iré a sanarlo. I will go and heal him. ¿Cuántos han leído partes de la Biblia How many of you have read part of the Bible donde la gente se acercaba al Señor Jesús in which people would get close to Jesus y le decía al Señor Jesús, acompáñame a mi casa para que toques a mi hijo, a mi hija, para que vivan? and those people would ask Jesus to go personally to go and lay his hands on people that needed
healing. Acompáñame a mi casa para que toques a mi hijo o a mi hija para que sanen. Come to touch my son or daughter so that they can be healed. Pero acá en esta escritura But in this scripture here, aprendemos el uso de la fe de una manera diferente. we learn the use of faith in a different way. Entonces So therefore, Jesús le dijo, Jesus told him, iré a sanarlo. I will go and heal him. El capitán le contestó, And the captain Señor. answered, Lord, no merezco que vayas a mi casa. I do not deserve the fact that you go to my house. Dame un compadre en el 8, por favor, Celita. Ahorita terminamos. Ok, ahí. Señor, dijo el oficial. Lord, said the official, Mucha atención con esto. pay close attention. No soy digno que entres en mi casa. I am not worthy of you to go to my house. Tan solo It's only enough pronuncia la palabra desde donde estás. for you to pronunciate the word from where you are right now. ¿Cuántos de ustedes quisieran How many of you would want poder decir una palabra to be able to say a word y causar algo en alguien o en algo? and cause something in someone or something? Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. All you need to do is pronounce the word right there where you are, and my servant will be healed. Él sabía qué pedir He knew what to ask for, y sabía qué iba a pasar. and he knew what was going to happen. No dudaba. He was not doubting. Estaba seguro de lo que iba a suceder si el Señor Jesús decía una palabra. He was sure about what was going to happen if Jesus just gave a word. No sabemos si él tal vez escuchó la historia de la higuera. We don't know if he listened to the story of De the repente fig alguien le tree. dijo, hubo un día en que el Señor Jesús, Maybe someone gave word out there that Jesus once, con una palabra, with just a word, secó una higuera. dried up a fig tree. Tal vez el soldado romano, Maybe the Roman soldier, con ese conocimiento, with that knowledge that he had, fue donde el Señor Jesús went over where Jesus was, y le dijo, and he told him, no es necesario que vengas a mi casa. it is not necessary for you to No es go necesario to que my toques house a mi hijo. and go lay your hands over my servant. No es necesario que yo lo traiga para que él te toque a ti. It's not necessary for me to bring them to you. Con que digas una palabra, It's enough for you to just say a word, mi siervo se sanará. and my servant will be healed Con una palabra. with just a word. Número 9. Verse 9. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales. And he said it because I know, because I am I have authority over officials, Y tengo autoridad sobre mis soldados. Y tengo autoridad sobre mis soldados. and I have authority over my soldiers. Solo tengo que decir vayan All I have to do is tell them to go, y ellos van. and they go. Vengan y ellos vienen. I tell them to come, and they come. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, And if I tell my slaves to do something, lo hacen. they will do it. El soldado estaba reconociendo el poder que tenía el Señor en su palabra. The soldier was recognizing the power Él that estaba God had in his reconociendo el words. poder de una palabra de parte de Jesús. He was recognizing the power of a word that would come from Mi familia, Jesus. váyase con esto. And family, leave with this Así tonight. como él reconoció el poder de la palabra de Dios, The same way that he recognized the power of the word of God, reconozcan ustedes You que recognize hoy yourselves. tienen ustedes la palabra de Dios en sus manos that tonight you have the word of God in your hands, y la pueden usar. and you're able to use it. Solamente All you have to do tienen que confiar is trust. y tienen que saber que va a causar un And resultado. you have to know that it's going to cause an effect. Al oírlo Jesús quedó asombrado. As Jesus was listening to him, he was astounded. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Jesus was astounded as he was listening to him. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo, And he directed to those that were following him, and he told them, les digo la verdad, and I tell you the truth, no he visto una fe como esta en todo Israel. I have not seen a faith like his in all Israel. Digan conmigo, Say with me, yo quiero tener la fe I want to have the faith que sorprende a Dios. that surprises God. Quiero usar mi fe I want to use my faith de una manera en que sorprenda a Dios. in a way that surprises God. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? ¿Aprendimos algo? Did we learn something tonight? Gloria a Dios. Vamos a inclinar Glory to nuestros God. rostros. Let's bow our heads. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad de escuchar tu palabra.
Padre, te damos gracias porque reconocemos que tu palabra es clara cada vez que se explica y se enseña. Señor, hoy reconocemos como hijos tuyos que sabemos lo que dice tu palabra acerca de nuestras finanzas. Sabemos lo que dice tu palabra acerca de venir a tu presencia con algo hermoso para ti, Señor. Y esta noche, como hijos obedientes, no hemos venido con las manos vacías. Hemos venido con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, Señor. Porque sabemos esa parte de la Escritura donde dice que si traemos nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Hoy, Señor, esta noche, no hemos venido con las manos vacías. Como hijos obedientes, hemos traído algo hermoso para ti, Señor. No porque tú lo necesites, no porque tú necesites nuestros diezmos o nuestras ofrendas, sino que es como una manera de entrar en contacto contigo, en comunión contigo, diciéndote, Señor, esto es mi parte, haz tú ahora tu parte. Esta es la parte que tú me pides, ahora cumple con lo que tú me prometiste. Tu palabra dice que si traemos nuestros diezmos a tu casa, tú derramarás abundantemente sobre nosotros. Tu palabra dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Y eso es lo que queremos en esta noche, Señor, que tú cumplas con tu parte de la promesa. Pero para eso tenemos que nosotros, Señor, cumplir con nuestra parte. Y hoy hemos venido con algo hermoso para ti. Venimos como dadores alegres, con alegría, Señor, porque sabemos, por fe, porque confiamos en ti, que el resultado que veremos será lo que dice tu palabra, Señor. Te damos gracias porque de esa manera lo hacemos con alegría, sabiendo, Señor, sabiendo que tú cumplirás tu parte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Por favor, todos reciban un sobre de parte de los sugieres y cuando estén listos pueden pasar al frente. ¿Qué les parece? Damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Y antes de despedirnos, nada más recuerden, el próximo martes estará con nosotros Pastor Ana. Y yo quisiera que si alguno en su corazón recibiera de parte de Dios el ayudarnos en el área de los niños, estamos necesitando hacer un rol de maestros, maestras. Si usted quisiera participar, si usted quisiera ayudar en los días que tenemos servicios, necesitamos darle clase a los niños. Obviamente las clases, la hermana Laura no está, hasta donde sé, las clases se las dan a los maestros. ¿No es cierto, Luis? ¿A ti te dan una clase de lista o tú tienes que...? ¿Sí? ¿Les dan una idea de lo que es la clase? Si están interesados, por favor, acérquense a la hermana Laura o a... ¿Quién más está por ahí? Y pregunten qué es lo que se necesita para poder ayudar con los niños. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. ¿Aprendimos algo hoy? Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar aquí en tu presencia. Señor, nos vamos agradecidos por tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace ver la vida de una manera diferente. Señor, nos vamos hoy sabiendo que no solamente debemos de ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Debemos de poner en práctica lo que aprendemos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí para escuchar tu palabra.
porque eso es lo que hace que nuestra vida sea diferente, que nos vaya bien en todo, que en cada situación de nuestra vida sepamos cómo poner en práctica lo que aprendemos y nos vaya bien. Te damos gracias por habernos traído esta noche. Te damos gracias, Señor, por cada familia representada, por cada persona que está aquí. Y yo sé que ellos empezarán a ver las maravillas que dice tu palabra cuando pongan en práctica lo que aprendan. Gracias, Señor, por haberme usado esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos recibir esta palabra esta noche. Y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Declaramos, Señor, que a partir de mañana empezaremos a ver tus maravillas. Empezaremos a ver tu mano, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.